Pero bueno, Avesita Montesinos, AMLO es viejo, lobo de mar, no olvidemos que no es Ubaldo, tiene muchos años en la política, claro, sí, tiene muchos años, realmente es excelente, él tiene para todo y para todos, y realmente sí, y de una manera suavecita, le podría decir el suavecito, porque de una manera tranquila y suavecita se burla de la oposición y se burla de todo aquel que va en contra de México de una manera, y eso a mí también me complace mucho. Pero buen comentario, muchísimas gracias por tu comentario. Claro, yo apoyo a mi presidente, por supuesto, y más ahora que se le viene la jauría encima. Ok. Israel Hassis, lamento que Ubaldo no tenga la menor idea de fundamentos relacionados internacionales, lo lamento. Mire, yo no sé cuando usted dice de los no tenga una idea de los fundamentos de relaciones internacionales. Mire, si nos basamos a eso, entonces creo que seguimos por el mismo camino. Yo creo precisamente que las revoluciones se hicieron con personas. Y usted no me puede dejar, no me puede decir que está en desacuerdo conmigo. Cuando Fidel Castro hizo esto, pensó en las relaciones internacionales, en la política internacional de esa manera. Él sabía que mientras que siguiera únicamente bajo las políticas establecidas, las relaciones políticas establecidas, Cuba jamás iba a ser libre. Sí, lo que iba a decir. O sea, eso es seguir la escuela impuesta por las oligarquías. Aquí yo quiero que quede claro y que me perdone cualquier persona. Yo no soy una persona política, ¿ok? Soy un revolucionario. No me pueden decir a mí no me importa la política, señores, no me importa. Porque todos los políticos son hipócritas. Aquí lo que hacen falta en el mundo son revolucionarios, no políticos, entiéndalo. Los políticos no sirven más que a los intereses de ellos mismos y de la oligarquía. Y para eso se fundamentan en supuestas leyes, ¿ok? Las supuestas leyes internacionales que pisotean cada vez que se les antoja o les da su gana. Lo que iba a decir, es como diciendo, hey, créanmelo, le voy a hacer una pregunta. Yo quisiera que, mira, la cosa es bien clara. Cuando empezaron a imponerle las sanciones económicas a Rusia, pensaron en esa política. Es lo que estoy diciendo, ellos siempre quiebran esas... O sea, pensaron en esa política, en esas relaciones. Sí, Por supuesto que no, amigo. No. Por supuesto que no. Sí. Cuando Venezuela alcanzó su independencia, ¿pensó en eso? Por supuesto que no. No, amigo, no se equivoquen. Yo les he dicho, el peor error de una persona es creer que su título, el decir, ahora yo soy un licenciado en ciencias políticas y enseño de ciencias políticas, ¿y qué está enseñando? Lo que le enseñaron en la escuela. Sí. No tiene mentalidad propia, no tiene sus propias ideas. Entonces, ¿qué cabrones eres? Sí. Pues un borrego nada más, un borrego. Y los políticos es lo que son, borregos. Sí. No lo han entendido, sí, ¿verdad? Sí, ellos quieren que tú respetes esas normalidades, pues, pero en lo que ellos los quebran cada vez que pueden. Cada vez que pueden, sí. Y cada vez que quieren. Sí. Sí. Amigo, la política no sirve. Mientras que sirve a los intereses de las naciones predominantes, sí, hay que apegarnos a las leyes y a las normas. Le estoy diciendo que bajo las normas y leyes internacionales, Rusia tiene el derecho a atacar cualquier nación de Europa y Estados Unidos. Tiene todo ese derecho. ¿Qué me va a decir? Que estoy hablando, que estoy equivocadamente, o ¿cómo se dice cuando dice que políticamente estoy equivocado? No, señor, no se equivoque. Las normas y leyes internacionales se hicieron para los borregos, para que sigan los fundamentos creados y diseñados por una oligarquía que controla y domina. Tenemos que salir de esa cajita. Los revolucionarios no entran en esa cajita, se salen de esa cajita para pensar diferente, para llevar libertad y verdadera democracia, para luchar por el pueblo y para el pueblo, por Dios. Pero bueno, hay personas que no van a entender jamás que la política es lo peor que puede una persona decir. Políticamente tenemos que seguir el establecimiento
político establecido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Porque únicamente va a funcionar mientras que seas obediente, Sí. mientras que hagan lo que te indicaron. Pero las naciones que quieren dominio jamás cumplen con esas normas. Ujú. Y políticamente engañan a sus adversarios. Entonces, ¿para qué? Eso es lo que dijiste, es la completa estrategia de Estados Unidos. Sí, esa es la completa. Y su de, historia, y su de historia. todas las potencias Ajá, la historia de dominantes. ellos, sí. Esa es su historia. Es lo que han hecho toda su historia. Toda su vida han hecho eso. Sí. Mentirles y políticamente firmar los acuerdos, pero nunca cumplirlos, por Dios. Así es que, amigo, no, mire, no es que esté en contra suya. Pero si usted quiere que yo me base y que yo también base mis análisis en esta política, pues entonces, ¿para qué? Mejor vaya a ver al CNN, a MSNBC, Sí, a Fox, a Fox News, no Fox, pero sí. y a Telemundo, Univisión, y ahí va a tener los que siguen la línea política. Sí, Ahí los va a tener. sí. Bueno, ya Pero estamos- nunca va a tener la verdad de lo que está pasando en el mundo. Espérate. estamos pasando de tiempo. No te preocupes. No, bueno, los que me siguen y los que son revolucionarios, por eso le digo, bienvenidos a su programa Revolución Contacto, donde todos somos revolucionarios. No somos políticos, por Dios. Tenemos que pensar fuera de la política y fuera de lo establecido. No la han entendido muchos. Es lo que les he dicho, es que hay mucha gente que no entiende. Ujú. Y que las transformaciones que ha tenido el mundo ha sido gracias a personas que decidieron salirse precisamente de eso, de lo establecidamente correcto. Por Dios, eso no funciona, no ahorita. ¿Usted cree que Vladimir Putin ahorita está pensando en cómo políticamente tiene que seguir las reglas establecidas? No, ya no las puede seguir. Tiene que romperlas y tiene que crear unas nuevas para sí mismo, para defenderse a sí mismo y atacar a sus adversarios. ¿Ah? Ahí tiene muchas respuestas, amigos. Aquellos que creen que yo realmente no, o que no sigo lo establecido políticamente, por Dios. Ok. Juan Hernández, usted es buen analista y sin groserías de verbo, no de palabras, lo hace muy bien. Muchísimas gracias, buen comentario. No, es que en realidad sí, mire, y en realidad yo sí me baso en leyes y normas internacionales. Por eso les digo, la hipocresía y doble estándar de Estados Unidos. Ellos hablan de libertad y hablan de democracia. Ellos hablan de que una nación grande no debe arrollar militarmente a una nación pequeña. Y luego les doy los ejemplos. O sea, ¿en qué manera yo me equivoco? No. Yo quisiera que políticamente, realmente Estados Unidos y Europa siguieran el camino establecido políticamente en las normas y reglas internacionales. Yo sí, pero nunca lo van a hacer y nunca lo han hecho. Mira, ¿quién llegó el mexicano New Jersey? Mexicano New Jersey, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿qué tan cerca está la guerra entre China y los Yankees? Pues pudieron haberla empezado ayer, pero los chinitos se achicaron, entonces... No pienses, ellos ahorita están enfuriados. Ellos están ahorita furiosos, pero están se les va a bajar, Están planeando. Mira, ayer Ajá. era cuando pudieron hacerlo, o sea, porque no debían haberlo permitido, ya ahorita ya pasó, ya se fue, ya hay que irle bajando, hay que irle bajando un poquito a la temperatura. No, esos cabrones no se olvidan nada, ellos están planeando algo. Bueno, yo lo dudo todavía. Yo más bien todavía voy a ver acciones más, ¿cómo te diré? Más provocativas por parte de Estados Unidos que del mismo China. De mí te acuerdas. Es más, les digo esto como una especie de presagio. Vamos a ver aún más en estos momentos, en días próximos y semanas, acciones más desestabilizadoras por parte de Estados Unidos en esa región que el mismo China. Esto más para que vean que China se está equivocando. Yo le he dicho una y otra vez. De mí se acuerda. Los que me siguen van a decir, oye, tenía razón este cabrón. De mí se acuerda. De mí se acuerda. No, sí. Y vamos a ver más provocaciones en Taiwán. Eso es lo que... De mí se acuerda.
Oye, eso es lo que... No me acuerdo con quién estamos hablando de eso. De que tú desde que empezaste en YouTube, que hace ya casi 10 años empezaste en el YouTube, ya desde 2013. 2013. Has hablado de todo esto. Bueno, y duró tiempo, pero mira, todo lo de Ucrania, Rusia, todo lo de la guerra, ya está pasando. Está pasando. Dura tiempo, pero sí. Dura tiempo. Yo algunos amigos me sacan videos. Sí. Me envían la decía, tú hablaste, allá en aquel tiempo hablaste de esto y aquí ahorita Hace está mucho. pasando. Sí. 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 Pero yo les he dicho, si yo les digo que va a pasar esto en un futuro, no me equivoco, pero yo sé por qué va a pasar. No porque sea divino. Porque les estoy diciendo en qué se están equivocando unos y qué están haciendo otros.